Buenos días, como quedan todavía un par de minutos, vamos a ir esperando a que lleguen los demás. Buenos días. Buenos días. Tengo un pequeño problema con un aparatito aquí. A ver si mientras llega el resto lo voy conectando. Me imagino que habéis recibido bien el archivo. A ver si consigo 815 9873 4420. Nada, no hay forma. Esto es muy curioso. Un último intento y si no, prescindo de este aparato. Dos, cuatro. Vale, ya estamos aquí. Empezamos. Os he enviado en Word el documento del ejercicio final y acabo de caer en la cuenta de que probablemente el día 20, que yo contaba con clase, el día 20 y algo, el 25 creo que era, es día no lectivo o sí tenemos clase. ¿Está el delegado por ahí? No tenemos clase. El día 22 es el último día lectivo en la universidad. Vale, pues eso a mí se me ha perdido la comunicación. Entonces lo han adelantado una semana el fin de clases en vez de retrasar.
En principio, yo creo que no, Eran porque las mismas ya. el periodo oficial de exámenes comienza ya el día 25. Sí, sí, pero yo pensé que iban a empezar ya el siguiente. Bueno, será un error mío. Vale, eso significa que tenemos estas 2 sesiones y otras 2 y bueno, tendré que ajustar un poquito el contenido más superficial, menos a fondo, para que dé tiempo a ver lo esencial, ¿no? Y también porque así podréis responder a las preguntas que están en el ejercicio, ¿no? Las preguntas tenéis ya en la carpeta de compartida. En la de logos está todo, aunque a lo mejor el número del tema no coincide, ¿no? Pero en la carpeta compartida ya tenéis todo menos lo del cambio social, lo de los 3 tipos de cambio, ¿no? De manera que lo podéis consultar ahí. ¿Hay alguna pregunta de interés general, no pregunta particular, que está a la hora de tutorías de 1 a 2 o el jueves por la tarde, de interés general sobre el ejercicio que no se entienda o así? Se entiende todo perfectamente. ¿Vale? Pues nada, entonces, si alguno tiene, pues me lo puede decir por ahí. En teoría también he podido desbloquear los correos. Si no habéis recibido contestación, salvo lo que me lo hayáis enviado entre ayer por la tarde y hoy, ¿no? O sea, esos todavía no se ha podido leer, ¿no? Pero lo que estaba enviado hasta el sábado por la tarde, esos en teoría ya les he respondido. Los que sean sábado noche, domingo y lunes puede que todavía no les haya respondido. O sea, pero hasta, si tú echas de menos, pues yo el viernes o hace 2 semanas le envié algo y no me ha contestado si está bien o está mal o lo que sea, lo tendréis que volver a reenviar porque significa que se ha esfumado en alguna fase del procedimiento, ¿no? Bien, pues estábamos viendo las 3 dimensiones del ser Vamos, estamos viendo la dimensión social, los fundamentos de antropología, y vamos a seguir ahí un pelín. Y entonces, pues un segundo que proyecte la pantalla. A ver si la tenemos delante. Bien, lo que en este documento que os proyecto ahora, si se deja. Vale. Lo estoy haciendo un poquito de la mano de Zubiri. Bien, interesaba, tras haber visto un poquito lo de la individuación, ¿no? Es decir, el hombre, para Zubiri, y la idea esta es importante, las 3 dimensiones, individual, social e histórica, él las llama así 3 dimensiones de la persona humana, esas 3 dimensiones son sociales, vienen de que el hombre, por su realidad, vive en la naturaleza, vive con los demás, convive, ¿no? Convive. Entonces, ya lo comentábamos, ¿no? Tiene un fundamento biológico, porque pertenecemos a una misma especie, a un mismo filum. La persona, aun genéticamente, siempre hace referencia a los demás, a un padre concreto, a una madre concreta, a un posible hijo, a una posible hija, a unos ascendientes, a unos descendientes, ¿no? A unos que son con él, hermanos, no hermanos, posibles no hermanos, ¿no? Es decir, hay algo genético ya que forma una apertura, ¿no? Aunque sea en forma negativa, es el hermano que no he tenido, el padre que no estuvo, el hijo que deseé y no llegó, puede ser de esa manera, ¿no? Pero esquemáticamente, ya desde mi gen estoy vertido, hay una versión
estoy vertido, dirigido hacia los demás, ¿no? Eso hace que esté codeterminado con los otros, ¿no? Con los otros. Y en consecuencia, además de por esa dimensión biológica, por cómo eso se asume como persona. Al asumirlo como persona, eso que ya hasta en el esquema genético que está dentro de mi esencia está presente, a un nivel personal, implica que yo soy con los demás. La persona es alguien que convive, alguien que se correaliza, alguien que está en toda su existencia intrínsecamente vertido a los demás, no como algo accidental. Me podría haber pasado o no me podría haber pasado, no. Esa apertura al con forma parte de la persona, es algo, una relacionalidad intrínseca, ¿no? Eso es lo que permite que nosotros seamos, en relación a los demás, individuales en un sentido muy estricto, ¿no? A diferencia de las piedras, que son menos singulares, a diferencia de que ya se distinguen no solo por la cantidad numéricamente, una piedra, dos piedras, tres piedras, sino porque son cualidad distinta, este mineral, este otro mineral, este tipo de planta, este otro tipo de planta, ¿no? Que los hace irreducibles, es una forma de ser individual. Además de estas formas de individualidad, la persona, por ser persona con los demás, codeterminada por los demás, yo poseo mi realidad, cosa que la piedra no posee, no se posee a sí misma, ¿no? El hombre, por ser persona, es libre y se posee a sí mismo de una manera propia. Zubiri lo llama suidad, ¿no? La individualidad de la que habla la definición de Boecio, por ejemplo, estaría aquí, ¿no? Pero luego, además, como esto se concreta en la vida de la persona, Zubiri habla de una diversidad o individualidad estricta, ¿no? Que es la medida en que yo me voy apropiando unos rasgos en los cuales mi yo se va concretando en relación con el tú, el él, los demás, ¿no? de una manera clara, ¿no? De manera que el orden de los pronombres personales sería: el hombre vive en una especie de ámbito de nosotros, o un prenosotros, en el sentido de que todavía no, a lo mejor no es capaz de decir la palabra nosotros, un ámbito social, un ámbito común, un haber humano, una humanidad, ¿no? Que es la que va a hacerle a él ser yo, ¿no? Desde esa suidad, desde eso que es antes y previamente en el orden del fundamento, pero que esencialmente le pertenece, yo empiezo a ser yo frente a un tú, ¿no? Y eso se hace dentro de un nosotros, ¿no? De manera que dentro de nuestra identidad, lo que mi relación con mi madre, con mis hermanos, con mi colegio va dejando, me constituye, ¿no? Yo soy diverso de ellos, ¿no? Eso es el fundamento de la dimensión social y aparece de una manera progresiva, ¿no? Está el haber humano, ese mundo humano previo, que ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia, ¿no? La nostridad, lo llama Ortega, por ejemplo, otroidad, la inentrago, buscan palabras raras porque tienen que hacer referencia a lo alter, a lo distinto de mí, pero al mismo tiempo señalando que es previo a que yo pueda decir yo, ¿no? Luego aparecen los otros que son míos, o sea, el individuo que se ha ido constituyendo así en esa dimensión individual, aquí va adquiriendo también la otra cara de esa dimensión, que es la social, ¿no? Entonces aparecen los otros que son míos, ¿no? Mi padre, mi madre, me pasa, me duele, me gusta, mi chupete, mi muñeco, mi proyecto, ¿no? Hay como una progresión. Esa progresión, que tiene siempre un centro en la persona, por eso se puede decir que la persona es egotista, no en un sentido moral de egoísmo, sino en el sentido que él tiene en la filosofía española, este término que es de Unamuno, ¿no? La persona es egotista, se constituye en un centro en el cual los demás gravitan como suyos y él está en torno a los demás, ¿no? Entonces, el primer no del niño es como su primera afirmación frente a los demás, ¿no? Cuando él adquiere el yo es frente a los demás. De repente un día la mamá se pega el susto de que el niño le dice: oye, ven aquí a comer la sopa. Y el niño dice: no, no quiero.
o no gustar, ¿no? O como lo diga el niño, ¿no? Ese no es frente a los demás, ¿no? Es de alguna manera adquirido, es la forma en que el niño está diciendo yo. Es un yo muy primitivo todavía, ¿no? Pero el primer yo es yo no soy tú, yo no me dejo dominar por ti, yo no formo parte de una corriente de vida que hay en mi casa, sino que yo soy alguien, ¿no? Eso lo hace el niño en ese entorno del haber humano, del mundo humano, ¿no? Del ser común, ¿no? Y desde ahí va desarrollando poco a poco un yo cada vez más maduro, más crecido, ¿no? Estas serían las dimensiones en que el yo va adquiriendo, ¿no? Primero es más anónimo, me pasa, me duele, luego ya es más explícito, lo que es mío, mi padre, mi coche, hasta que ya dice, yo esto no lo veo así, ¿no? Yo esto no, esto me parece adecuado, ya es el yo propiamente dicho, ¿no? Pero ahí los otros no están extinguidos en la conciencia del niño de él, ¿no? Sino que forman parte de su mundo, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Es decir, el otro no es que sea el padre, sino que es mi padre, ¿no? La hermana que tengo es mi hermana, ¿no? O sea, su realidad se agota en ser mi hermana, ¿no? Por eso me sorprende a veces la vida que pueda tener mi hermana fuera del entorno que yo conozco. Y digo, no, pues si mi hermana es mi hermana, esto que yo no conozco de mi hermana, ¿de dónde sale, no? ¿De dónde sale? Bien, pues esos otros que son míos, que están en mi entorno, voy a descubrir que son tan absolutos como yo. Son iguales que yo, análogos a mí, ¿no? Eso es lo que la fenomenología de Husserl descubría, ¿no? Es decir, el otro es un alter ego. Y es un poquito algo que se debe de Descartes. Ahí todavía el otro está pensado como otro igual que yo, como si yo pensase el tú desde el yo. Y es verdad que eso surge en una etapa, pero esa etapa se ha fundado en otra, egotista, que a su vez se funda en otra, que es previa. Y en esta previa del haber humano ya están los demás. O sea, en la dimensión social ya están los demás. De una manera todavía sin nombre, sin distinción, pero están los demás. En ese pre-nosotros, ¿no? Luego aquí ya podremos ir haciendo, cuando hay otros como yo, hay un tú y un él propio, podremos hacer un nosotros estricto. Podemos decir, pues nosotros, mis amigos y yo, vamos a hacer un equipo de fútbol o vamos a hacer un grupo de rock, ¿no? Es decir, bueno, ya es posible porque se ha desarrollado. Por eso Husserl se quedaría como poco radical, ¿no? Y luego, que es lo interesante de la aportación de Zubiri para la antropología y para la sociología también, ¿no? Aparece la alteridad estricta, que es cuando el otro se me manifiesta como radicalmente un no yo. Es otro que yo, es la alteridad estricta, ¿no? Esto siempre se da dentro de esta línea personal, ¿no? ¿Cuándo es otro que yo? Pues, por ejemplo, cuando tú descubres que tu amigo, siendo un chaval, no quiere seguir tus planes, o te traiciona, ¿no? Y dices, bueno, es que hasta ese momento era como alguien que estaba dentro de mí, pero ahora es alguien que me fastidia, alguien que se resiste, alguien que no se deja controlar, alguien que es radicalmente un no yo, que no se adecúa a mis proyectos, a mis planes, a mis fines, ¿no? Es cuando uno reconoce al otro en cuanto que otro. En cuanto que otro. Solamente cuando se llega a este paso va a ser posible realmente crear un nosotros más profundo, un nosotros que admite y promueva la alteridad del otro. Si yo estoy solamente aquí, otros como yo, o estoy solamente aquí, otros que son míos, por ejemplo, en una relación de noviazgo, pues aquí tendría, si mi novia es mía, por lo tanto, si me caso con ella o lo que sea, en el fondo es alguien que me completa a mí, que se adecua a mis planes, que se encarga de hacerme feliz, pero es todo mío, 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 mi novia, mi chica, mi plan, mi proyecto, mi capricho, mi gusto, lo que yo veo, ¿no? Aquí, en el otro como yo, podría darse ya un pacto, ¿no? Un pacto de decir, yo soy así, tú eres así, pues hagamos este pacto y así podemos llegar a vivir una vida de matrimonio o lo que sea, ¿no? Y
pero no sería posible lo que sí se abre en esta otra dimensión, que es que el otro, que es realmente igual que yo, que lo he descubierto aquí yo lo puedo querer como en su alteridad radical. Y puedo decir, yo quiero que tú seas tú mismo, no solo alguien que forma parte de mi proyecto, alguien que ha hecho un pacto conmigo, sino yo puedo quererte hasta el punto de querer que tú seas lo que yo no soy y invertir en ti, ¿no? Bien, entonces esa dimensión, lo que de la socialidad, es importante descubrir que tiene como un desarrollo interno, ¿no? En que primero están los demás como un haber humano, luego los otros que son míos. Y ese orden nos enseña también que la fuerza que tiene lo social, la presión que puede ejercer lo social, las leyes que pueden tener lo social sobre el individuo, no es algo que viene desde fuera, sino que está ya metido en la entraña de la persona humana. Es decir, ya desde el principio, aunque sea de esta forma tan poco matizada, que tenemos que buscarle nombres raros, ya desde el principio los demás, la sociedad, de alguna manera, está en mí como algo interior y por eso tiene influencia. Lo social no es algo que venga después, no es que cuando yo descubro al tú y entonces descubro que el tú es como un alter ego, entonces empieza lo social. No, lo social ha empezado antes y va adquiriendo desarrollo, ¿no? Lo social está desde el origen, con ese fundamento genético y ese fundamento en la persona como abierta a la realidad, ¿no? Por eso, a la hora de ver el fundamento de las sociedades, ¿no? Se descubre que hay nociones que quedan cortas, ¿no? Uno se plantea, pues Platón y Aristóteles tienen una teoría política y social por la cual el hombre empezaría a vivir en sociedad y por lo tanto tendría es un zoom politicón, es un animal social, porque se encuentra que tiene que colaborar, tienen que distribuirse tareas, tienen que sacar adelante tareas en común y entonces como hay un trabajo, un laborar común, entonces al colaborar empiezan a convivir y como conviven surge lo social. Dirán, no, es al revés, porque vivimos en un mundo humano, en un haber humano, se desarrollan todos estos entramados en los cuales surge la colaboración, porque ya estoy conviviendo con otros, porque ya los otros están en mí. Luego la colaboración es verdad, pero llega tarde. La colaboración es posterior. La colaboración luego podrá crear a su vez nuevas formas de relaciones, enriquecer la sociedad, pero el fundamento no está en la colaboración. La colaboración es posibilitada por lo social. Y una vez posibilitada, refuerza. Pero la colaboración no es el fundamento de la sociedad, ¿no? Aunque sea muy importante. Y lo mismo ocurre con las teorías del pacto, ¿no? Que vienen a decir que lo social, el fundamento de lo social coincide con el hecho de que los hombres se hayan puesto de acuerdo en establecer un pacto para fundar una sociedad y entonces, a partir de ese momento, sus acciones son sociales, ¿no? Entonces, este estudio que ha hecho la fenomenología de Zubiri muestra cómo la institución, el estatuto, el pacto social es posterior. Es posterior. El pacto puede venir a partir de aquí. Y puede venir porque antes yo ya vivo con los demás, ¿no? Entonces, puesto por decirlo de alguna manera, España, ¿desde cuándo existe España, no? Pues se puede discutir mucho históricamente. Si ponemos el origen más común, que suele ser el matrimonio entre los reyes católicos, cuando se unen las coronas de Aragón y Castilla, etcétera, pues España existe desde entonces, porque ha habido un pacto monárquico entre ellos. Pues sí y no. Es decir, ellos tuvieron muchos problemas. ¿Por qué? Porque tenían que buscar una identidad común. ¿Cuál era la identidad común que tenían? Pues en ese momento de la historia de España, lo que había de común entre Aragón y Castilla era la tarea de conseguir que la península volviese a ser cristiana y que los moros volviesen al otro lado del Mediterráneo, ¿no? Había todavía esa memoria, a veces un poco presentada de una manera romántica, que era la idea de la hispanidad, la Hispania romana, todas estas cosas, ¿no? Pero había como una unidad que hacía posible ese pacto
entre dos reinos que tenían un pasado común. Entonces, el pueblo en cuanto tal existía antes, ¿no? Es verdad que ahí se modifica mucho, pero eso es posible, ese pacto es posible porque antes ya existía, ¿no? O si vamos a un punto de la historia reciente, ¿no? Bueno, España, ¿desde cuándo existe? ¿Desde la Constitución de 1978? ¿O ya existía antes? Es que el pacto que ahora rige nuestra convivencia en estas últimas 4 décadas implica que España existe desde entonces. Bueno, ese pacto ha modificado cómo funcionamos los españoles, cómo vemos España, pero ese pacto surge desde una convivencia previa, una convivencia que descansa en estas dimensiones, en este desarrollo y en esas raíces, ¿no? Luego, el pacto, bien sea el pacto de tipo rusoniano, que es un pacto positivo, el hombre necesita vivir para tener más recursos y colaborar en la sociedad. Por eso hace un contrato social, ¿no? Aunque ese contrato social le lleva a vivir en la civilización y la civilización como contrapartida hace que el individuo de la ciudad o de la sociedad se corrompa y sea malo en vez de ser el buen natural, el buen salvaje, ¿no? Pero bueno, hace ese pacto porque tiene necesidades que él solo no puede y entonces en buen plan para colaborar y tener más salida hace un pacto social, el contrato social que tiene unas características, una división de poderes, una serie de cosas, ¿no? Entonces empezaría la sociedad, pero el estado natural del hombre, según Rousseau, sería individual, es individualista. Lo que pasa es que no me queda más remedio que pactar porque si no, no puedo conseguir lo que yo necesito. Y el buen salvaje pacta con otros buenos salvajes y constituyen las ciudades, ¿no? Y salen del mundo natural. Bien, bien, esa es la versión positiva. El hombre necesita y en buen plan. Ahora, Hobbes hace lo mismo. El hombre es un individuo que tiene una gran ambición, tiene una gran ganas de dominio de unos sobre otros, es un lobo para el hombre. Pero si eso ocurre en esa competición, esa concurrencia, ese correr junto con otros hacia una meta, el hombre en vez de conseguir lo que él quiere, lo que va a hacer es aniquilarse unos con otros. Entonces se ve obligado desde ese individualismo a tener un pacto que ponga unas reglas y articule la convivencia y así establece una sociedad, una nación, porque si no el hombre se autodestruye. Es parecido a lo de Rousseau, en cuanto que es individualista en la naturaleza, pero aquí es una naturaleza enfrentada, corrompida, hombre para hombre lobo, ¿no? Y desde ahí pues puede un poquito tal. Claro, a diferencia de Aristóteles y Platón, estos son individualistas. Lo social es un pacto posterior. Para Platón y Aristóteles, lo social es natural, pero descansa en un hecho que ocurre, que es la colaboración. Zubiri a todos ellos les critica, ¿no?, que son poco radicales, ¿no? Son poco radicales porque en el fondo tanto la colaboración como el pacto solamente son posibles porque ya viven antes. O sea, los españoles pueden hacer una constitución o los franceses pueden hacer una constitución porque son franceses o porque son españoles, es decir, porque tienen ya algo que les constituye como pueblo, ¿no? Y también sería insuficiente, por tardía, el hecho de la presión. Zubiri aquí tiene una visión muy negativa de Durkheim, como si Durkheim no dejase espacio a la libertad, ¿no? Yo creo que ahí es un poquito injusto. Pero sí es cierto que Durkheim habla mucho de la presión social, ¿no? Claro, ¿qué le dice Zubiri? Pues mira, que la presión no es compresión. Es decir, que como vivimos juntos, nos presionamos unos a otros y esa es la fuerza de la sociedad, ¿no? Que hay esa presión. No. La presión es posible porque antes estamos viviendo unos con otros como realidades personales, porque la convivencia es previa, ¿no? Como la convivencia es previa, yo ya llevo a los demás y lo que los demás hacen, dicen o lo que sea, tiene una fuerza, tiene un poder que puede presionarme, ¿no? Pero más que presionarme también es algo positivo. Yo soy con ellos, ¿no? Soy con ellos. Entonces, estas tres hipótesis, estos tres tipos de hipótesis, ¿no?, serían insuficientes porque llegan tarde. Entonces, la propuesta de Zubiri, es decir, ese proceso que empezaba por el haber humano y acaba con la alteridad, el reconocimiento del otro en cuanto que otro, lleva a una articulación en que él utiliza la imagen del cuerpo y por eso lo llama corporeidad social, ¿no? Formamos un cuerpo y por lo tanto eso lleva a un tipo de organización en que hay una
solidarización entre los miembros, son solidarios. Esto es muy de su pensamiento. No es que una persona dependa de otra solo, ¿no? Sino que ocupemos el lugar que ocupemos dentro de una organización constituyendo un cuerpo social, lo que yo hago afecta a los demás, los que los demás me afectan a mí. O sea, hay una solidaridad, como la hay entre el alma y el cuerpo, pues la hay también entre los que formamos una sociedad, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a formar cuerpo con los demás, ¿no? Formamos cuerpo, de ahí que tengamos esa tendencia siempre a buscar unos con otros. Eso en estas situaciones como la que nos toca de coronavirus, que estamos a veces ahí tan aislados, pues se hace como más evidente, ¿no? O sea, tenemos algo dentro, que es lo que aquí hemos intentado desmenuzar, que nos lleva a estructurarnos así, ¿no? A formar así. Bien, esta sería un poquito las 4 posibilidades que hay de fundamento de lo social y, por lo tanto, de justificar por qué en la persona humana lo social pues realmente presiona, realmente influye, hay funciones, hay reglas que sobrepasan lo que es propiamente lo individual. ¿Por qué? Porque en el individuo, ese es el punto clave, en el individuo ya están los demás. No hay una persona que no sea copersona. O si lo quiere decir en alemán, no hay un ser humano, un Sein humano que no sea un Mit-Sein, ¿no? Un ser con, ¿no? O lo puedes decir en francés, soy avec los demás y también soy para los demás, ¿no? Y eso lo estudió Gabriel Marcel muy bien. Bueno, ahora esto que está así puesto en su fundamento, luego se concreta de diferentes maneras, ¿no? La dimensión social se puede vivir de una manera de comunión, donde lo personal aparece en toda su radical alteridad de individuo concreto, absoluto, tomado como un todo, y de una manera personal, pero impersonalizada. Ambas formas son personalistas y ambas son formas de sociedad. Y es bueno que en una sociedad haya ámbitos de relaciones de comunión, en que la socialidad se viva como comunión, y ámbitos en los que se viva de una manera de no comunión, más impersonal, más, por decirlo así, tan solo social sin llegar a la comunión, ¿no? ¿Esto dónde lo vemos? Pues lo vemos en las relaciones, por ejemplo, de tipo familiar o de tipo amistad, a diferencia de las relaciones de tipo laboral o de tipo político, ¿no? Es decir, yo con mis hermanos o con mis amigos establezco una relación en la cual él está ahí por ser él quien es. Porque eres Gonzalo Antúnez, eres mi hermano. Y ya da lo mismo que seas esto, lo otro, puedas esto, lo otro, tengas esto, tengas otro. Ahí estamos en comunión, unión personal, por la persona, por el quién, ¿no? Ahora, yo mantengo relaciones con profesores o relaciones de vecindario con otras personas en las cuales yo no tengo una intimidad que me lleva a la comunión, sino que además me interesa que esa relación, por el funcionamiento de los asuntos, tenga un nivel impersonal, ¿no? Mis relaciones en San Dámaso no son relaciones de hermano, esposo o esposa o lo que sea, no. ¿Eso qué significa? ¿Que sean antipersonalistas, antipersonales? No. Compartimos la fe, compartimos objetivos comunes, pero no estamos ahí para hacer una comunión en el sentido estricto. Estamos en relaciones de trabajo, ¿no? Esas relaciones tendrán que tener criterios que respeten la persona. Pero yo no estoy en San Dámaso por ser Pepe Antúnez. Yo estoy en San Dámaso porque me han preparado en filosofía para poder explicar filosofía. Sin embargo, yo sí estoy en la iglesia por ser Pepe Antúnez, porque Jesucristo me ha llamado por mi nombre en el bautismo. Yo sí estoy en mi familia por ser Pepe Antúnez, porque mis padres me han querido a mí por mí mismo, independientemente de que les saliese mejor o peor, ¿no? Y han cargado conmigo, por ser yo quien soy, ¿no? En el momento en que yo me volviese, por ejemplo, me dio una enfermedad y me vuelva tonto del todo, pues yo ya no podría desempeñar una función en San Dámaso, con lo cual me sustituirían.
En este ámbito de relaciones impersonales soy sustituible. Sin embargo, en los ámbitos de tareas de comunión, yo soy insustituible. Y entonces la Iglesia, de alguna manera, me seguiría cuidando como un hijo suyo. Mis padres me seguirían, o mis hermanos me seguirían queriendo, o mis amigos como tal, ¿no? Pero en San Dámaso, pues sí, dirían, ay, pobrecito, ¿qué le ha pasado? Tal, no sé qué majete que era, o que menos mal que ya nos hemos librado de él, lo que sea, ¿no? Bueno, pero ya se sustituye, contratan a otro profesor y mandan a otro cura a estudiar filosofía para que pueda hacerlo, y ya está, ¿no? No pasa nada, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que mientras yo estoy en un ámbito de trabajo, no me tratan como persona. Bueno, pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Igual que en un ámbito de comunión puede vivirse de manera coherente o no. Pero sí que deben tratarme como persona, aunque no esté por el quién, sino por los roles o funciones que yo desempeño. Por eso, en una empresa es muy malo confundir las relaciones, ¿no? Es decir, que mis colegas de trabajo no son mi familia. Otra cosa es que nos llevemos bien y haya criterios personalistas en la empresa y que no haya criterios de esclavos o criterios que traten a los demás como cosas. Pero se despersonaliza para poder hacer los trabajos a un nivel realmente necesario, ¿no? Bien, entonces habrá diferentes ámbitos de comunión, diferentes ámbitos de lo impersonal, pero siempre en sociedad y siempre con criterios personalistas. A su vez, esto que hemos ido viviendo y concretando, esto repercute, refluye en cómo yo configuro mi yo. Entonces hay una serie de fenómenos que, bueno, pues son interesantes, ¿no? Uno es lo que estudió Tarde, este sociólogo, que es la imitación, ¿no? Él definía lo social como aquello que se da por imitación, ¿no? ¿Hay imitación social? Claro que sí. Ahora, el asunto es la pregunta clave. ¿Por qué un joven imita, no sé, está pendiente de copiar las cosas de su futbolista favorito, o una chica imita, no sé si seguirá de moda, a Shakira, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues es que Shakira es muy guapa, pues no lo sé, bueno, también para gusto, ¿no? Pero hay algo previo que hace que uno conecte, ¿no? Conecte con eso. Yo imito porque estoy conectado a nivel ya del haber humano. Y eso hace que los personajes que destaquen influyan en mí, aun sin querer del todo, ¿no? Y lo mismo ocurre con la socialidad, ¿no? Durkheim sustancializa la sociedad, ¿no? Hasta cierto punto. La sociedad es una cosa, es como un sujeto que no depende de los individuos y te presiona, ¿no? Aunque también ya hemos corregido que hay en Durkheim espacio también para la libertad del individuo, ¿no? La sociedad es tan fuerte, es tan real que sea como una cosa. A Durkheim se le escapa esa expresión. Y a veces da la impresión de que está hablando como de una superpersona, ¿no? Como si España fuese una superpersona, como si la empresa fuese una superpersona, como si esta sociedad fuese una superpersona. No, la sociedad no es nada fuera de los individuos. Si yo elimino los españoles, España desaparece, no sigue, no es una entidad platónica. Si yo elimino a los miembros de una empresa, la empresa no sigue funcionando. La empresa sin sus miembros no es nada, ¿no? Si yo elimino a los miembros de un club, ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, no hay un sujeto, una sustancia de la sociedad. La sociedad, su realidad, aun con toda su fuerza y su presión, descansa en los individuos. La realidad de lo social vuelve a estar en el haber humano, ¿no? Vuelve a estar, vuelve a estar en estos niveles, ¿no? Luego cogerá estructuras, objetividades, pactos o lo que sea, pero la realidad de esos pactos depende de las personas. Si no, al final, un pacto, al final que nadie lo sigue, una constitución a la que nadie la sigue, acaba siendo una constitución muerta que cae y hace falta hacer otra, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay individuos que lo sostienen, ¿no?
Lo mismo pasa con Europa. ¿Qué es Europa si no hay europeos, gente que se siente europea? Pues Europa acaba cayendo, ¿no? O al revés. Aunque no existiese Europa, si empezamos a tener una conciencia europea, construiremos Europa con unos rasgos de identidad, ¿no? Hay una prioridad del individuo sobre lo social, ¿no? Y esa prioridad se articularía en ese tipo de relacionalidad que Zubiri le da este nombre, ¿no? Es un nombre muy raro, pero bueno, lo que importa es que sepáis que eso existe, que eso es real, ¿no? O sea, que hay una habitud como una realidad en la persona que es de carácter metafísico, constitutivo, entitativo, que me lleva a estar vinculado con los demás, ¿no? Y a crear un ámbito de lo común, ¿no? Bueno, con esto estaría explicado este punto, este capítulo, ¿no? Y bien, es cierto que hay otros autores que utilizan las palabras de forma distinta. O sea, por ejemplo, si cogéis a Buber, los que hayáis leído algo de Buber por antropología, Buber tiene la distinción entre yo, ello y yo, tú, como palabras básicas. Yo, tú es personal, yo, ello es impersonal. Yo, ello es algo que cosifica, yo, tú es algo que personaliza. Yo, tú lleva a la comunión, yo, ello lleva a sociedades impersonales. Bueno, esa distinción, que está muy bien a nivel de fundamento, no es exactamente la misma que he expuesto aquí, basándome más en Zubiri y también en el pensamiento clásico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque aquí, tanto para Zubiri como para el pensamiento clásico, lo social no es yo, ello. Lo social es como una reducción. Es decir, yo sé que tú eres persona, lo que pasa que en este ámbito, sin dejar de ser persona, funcionas en cuanto que tienes esta capacidad, pero no te reduces a esa capacidad, sigues siendo persona. O sea que este ámbito de lo impersonal estaría, si se vive correctamente, dentro de lo que Buber caracteriza como yo-tú. Un yo-tú light, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso que quede un poquito ahí dicho. Muy bien, bueno, pues quedaría por señalar un punto que no aparece aquí, que tiene que ver también con la tercera dimensión. O sea, por vivir con los demás, el hombre se hace individuo hasta en un sentido más radical, la alteridad radical, la individualidad radical, se hace social, que es lo que acabamos de ver, y esto se da en el tiempo, en la historia. Porque vivo con los demás, mi biografía es una biografía en convivencia con los demás. Y entonces ahí lo social y el tiempo hace que el hombre se encuentre en un mundo de posibilidades. Ya no soy yo solo que puede con mis fuerzas, con mi inteligencia, con mi energía, con mi voluntad hacer cosas. No solo tengo mis potencias, que son las que son, sino que por vivir con los demás en el tiempo se me abren posibilidades. Posibilidades que no tendría si no viviese con los demás, si no fuese social, que me permiten llegar a ser cosas que no podría llegar a ser sin ellos. El mecanismo que utiliza lo social para transmitir estas posibilidades es la tradición. Las tradiciones en un sentido profundo, ¿no? La tradición es transmisión de posibilidades. Porque estás en España en el siglo XX, tienes estas posibilidades que si estuvieses en España en el siglo XII no tendrías. O si estuvieses en la India en el siglo XX tampoco tendrías otras distintas, ¿no? Entre ellas hay posibilidades de bienestar, posibilidades de cultura, posibilidades de fe, de religión, posibilidades de pensamiento filosófico, posibilidades de fundar familias o no. O sea, un montón de entramado de posibilidades. Esas posibilidades no dependen de ti, te las ofrecen. Ahora sí depende de ti y de cada uno el asumirlas. Y depende de nosotros el ir transformándolas para que los que vengan detrás vayan teniendo otras posibilidades. Entre estas posibilidades, la más radical de todas las que hay es la posibilidad de cómo el hombre se sitúa con el tú radical, con Dios. Porque en el fondo el hombre con quien se está situando, al situarse con los demás en sociedad y en el tiempo, se está situando es ante Dios y con Dios. Bien. Bueno, pues voy a dejar de compartir esto. Y ahora, si tenéis alguna pregunta sobre esta parte del tema, es el momento de
de hacerlo. El que quiera que levante la mano o que coja el micrófono diciendo su nombre. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Seguro? En este grupo no. Vale. ¿Qué tiempos son ahora mismo? Quedan 5 minutos para la pausa. Vale, pues vamos a continuar un poquito. Junto a esto que os he explicado, los que queréis profundizar un poquito más en ese mismo esquema que lo tenéis en la carpeta, hace referencia a las páginas del libro de Zubiri. Y los 2 capitulillos importantes los tenéis también ahí puestos, ¿no? De manera que puede que haya algún pasaje oscuro, pero si vas justo a los textos a los que yo hago referencia ahí, que si hubiese tenido más tiempo los hubieses proyectado ahora para leerlos, pero yo creo que son bonitos, ¿no? Y ayudan un poquito a comprender la situación, ¿no? Bien. Pues vamos entonces ahora, si no me equivoco, a ver un poquito de lo que son las vigencias sociales. Algunos lo conoceréis ya bien porque habéis leído los capítulos, las 50 páginas de Julián Marías como libro de lectura sobre la vigencia social, que es una idea de Ortega y que se relaciona con esto que acabamos de ver de Zubiri, ¿no? Vale. Bien, vamos a ver si esto funciona. Un segundito. Vale. Bien. Bien, bueno, pues lo que Zubiri hemos visto aquí que llama la habitud de alteridad, que genera ese ámbito de lo común, o lo que es el mundo humano, empalma con lo que Ortega y Gasset llamaba el sé. Se dice, se piensa, se sostiene, se cree, se debe, no se debe, que tiene, no soy yo, ni eres tú, ni es él, ni es una asociación con sus tal, no. Este sé es la sociedad, el sujeto, ¿no? Es la sociedad la que tiene ese sujeto, ¿no? Y esto también lo estudia en la fenomenología en Ser y Tiempo Heidegger, ¿no? Heidegger es el que consigue caer en la cuenta de lo que él llama el man. La diferencia entre Heidegger y Ortega y Gasset en este punto, los dos captan que esto existe, ¿no? Esto es lo que estudia Durkheim, lo que estudia Pareto, todos los sociólogos, es esa fuerza social. ¿En qué consiste? No es un sujeto, no es un super yo, no es el super yo de Freud. El super yo de Freud también estaría aquí, si quieres, el superego, ¿no? ¿Qué es eso del superego? ¿Cómo actúa el superego? ¿En qué descansa? Mira, no es un hombre gigante, ¿no? Es la habitud de alteridad, lo común, el mundo humano, el sé y el man, de Ortega y Gasset y de Heidegger. Ahora, Heidegger distinguía entre una existencia auténtica y una existencia inauténtica. La existencia auténtica se hace porque el hombre se revela, tiene un momento de angustia que le permite escapar de lo cotidiano. Cuando piensa en la muerte, anticipa la muerte
Y al anticipar la muerte, lo cotidiano, que es el se piensa, se hace, todos los días vas a la uni, todos los días dices que sí a mamá, le das un beso de buenos días, todos los días te tomas que así un día, un mes y otro mes, un año y otro año, vives en una vida inauténtica, anónima, en la cual está solamente lo útil, ¿no? Hasta que despiertas por una experiencia de angustia por la muerte y entonces despiertas a la existencia auténtica y escapas de la tiranía del man. Ya no puedes justificarte. No, es que, ¿por qué vas al cine? Porque se hace. ¿Por qué coges esta profesión? Porque es una de las que se ofrecen, ¿no? Ya no, ya tienes que ser tú. Entonces, este ámbito para Heidegger tiene, en Ser y Tiempo, un carácter existencial negativo. Sin embargo, los herederos de la fenomenología en España, Ortega y Gasset, luego su discípulo Julián Marías, y el otro discípulo de Ortega y Gasset, Javier Zubiri, que también era amigo y condiscípulo de Heidegger, ¿no? Estos lo que captan es que este man, tiene un carácter fundamentalmente positivo, ¿no? El sé es positivo. ¿Por qué? Porque es a través del cual me llegan las posibilidades. Y estas posibilidades no son solo posibilidades de cosas o posibilidades de útiles, sino que son posibilidades de persona, de ser persona. Y en última instancia, de relacionarme con el fundamento, es decir, con Dios. Entonces, el sé adquiere un carácter, sí, es impersonal, en ese sentido de que no es un yo, es un tú, es social, pero es vital, ¿no? Con un papel vital, ¿no? Ahí hay una purificación frente al existencialismo alemán, el existencialismo francés y demás importante, ¿no? Bien, pues Julián Marías coge una de las concreciones que hizo Ortega y Gasset en El hombre y la gente, entre otras cosas, de este sé, y habla de lo vigente, de la vigencia, de las vigencias sociales. ¿Cómo actúa el sé? ¿Cómo actúa la sociedad en el individuo? Actúa a través de vigencias sociales. Estas vigencias sociales, y aquí vamos a parar para cuando lo diga para el descanso, ¿no? Estas vigencias sociales cogen su origen del mundo jurídico. Ortega lo coge del mundo de la ley. Una ley está vigente. ¿Cuándo está vigente? Cuando todavía obliga, porque tiene fuerza o vigor, ¿no? Hasta que esa ley caduca, ¿no? Entonces coge y dice, pues en la sociedad, además de haber leyes que están vigentes, hay vigencias, estos son leyes, hay vigencias que no son jurídicas, que no es el Estado quien las ha promulgado, no del Estado, no del monarca, no por un pacto explícito, sino que simplemente se encuentran. Se encuentran y yo las noto porque no me queda más remedio que tenerlas en cuenta. Tengo que contar con ellas. Por ejemplo, hasta hace 3 meses el coronavirus en España no tenía vigencia ninguna. Era una noticia de lo mal desastrosamente que lo estaban haciendo los chinos con una gripe un poco complicada. Ahora, todo lo que ha implicado el coronavirus, aunque no haya leyes, aparte de las leyes que hayan sacado de cómo torearlo, tiene una vigencia, tiene una actualidad, porque yo no puedo funcionar ni cómo hablo, ni cómo pienso, ni cómo enseño, ni cómo salgo a la calle, ni cómo opino de política, cómo juego al fútbol o no juego, todo me obliga a tener en cuenta qué es esto del coronavirus que nadie sabe muy bien exactamente cómo funciona del todo, ¿no? Tiene esa vigencia. Bueno, nos quedamos aquí y en 10 minutos son y 3, no, son y 5 ya. Pues ahí cuarto retomamos la sesión. ¿De acuerdo? Hasta ahora.